¿Qué hubo, Leonard? Yo, Pablo, ¿cómo vamos? Bien, hermano. ¿Tú qué tal? ¿Dónde andas? Bien, bien, en Buenaventura también, aquí Sí. en mi tierra. Te presento una amiga, Alejandra. ¿Qué Alejandra, tal, mucho Leonard? gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte, aunque sea por este medio. No, y qué El chévere esta gusto es mío. conversación así improvisada porque Alejandra resulta que ella vive en España, es periodista, es locutora y está de gira por Colombia. Entonces, como íbamos a hablar del Pacífico, ella está en Palmira, va para Cali, para Bogotá. Entonces dije, uy, no, qué chévere. Conversación interesantísima porque además yo quería hablar con Leonard. No nos hablamos, yo creo que desde hace por lo menos 2 años, ¿no, Leonard? Sí, por lo menos 2 años. Muy bien, así que ahí los presento. ¿Tú conocías No, a Leonard? buenísimo. Me hablaste un poquito antes de él y bueno, he leído un poco sobre todas las cosas que hace Leonard y la verdad es un honor poder tenerte aquí. Para mí es todo un aprendizaje acercarme a la cultura afro. De hecho, esta semana que se celebra el Petronio va a ser mi primer Petronio. Estoy muy ilusionada con ello y tenerte aquí y poder aprender un poco más de mi región, de la tierra de donde yo soy, pues era una tarea pendiente. Chévere, chévere, chévere. Bueno, y es que además Bienvenida. para toda la gente que nos esté viendo, que no conozca a Leonard Rentería, es uno de los activistas, líderes sociales más importantes del Pacífico colombiano. Ha jugado un papel muy importante dentro de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura. Es una persona que ha denunciado desde siempre la corrupción, la violencia en las bandas, la pobreza, la marginalidad de ese sitio que irónicamente es por donde entra buena parte de la riqueza que le entra al país y donde solamente se encuentra pobreza y violencia. Buenaventura, 450.000 habitantes, 88% de raza negra. El puerto más importante de Colombia, 60% del comercio del país entra y sale por allí. Ya era una de las ciudades más peligrosas. Sin embargo, en el último mes se han triplicado los homicidios. ¿La razón? Las bandas criminales están en guerra. En guerra por controlar el negocio de la droga, las armas, el contrabando y la extorsión. Pero los habitantes de Buenaventura se han cansado de tanta violencia y se han organizado para oponer resistencia y para exigir al gobierno su derecho a la protección del Estado y a una vida digna. A la cabeza de ese movimiento cívico está Leonard Rentería, el joven que toda Colombia conoció cuando se le paró a Uribe en la campaña del no al plebiscito. Esta lucha es porque los niños que crecen no tienen derecho a vivir en una sociedad maldita como esta. Y además de eso, porque no tiene sentido que los hermanos nuestros no puedan dormir tranquilos una sola noche, mientras los que tienen que garantizarnos los derechos están escondidos, ganándose un sueldo sin hacer un culo por esta ciudad. Ustedes corren el riesgo que les quiten su moto, nosotros que nos quiten la vida. ¿Y para qué putas uno vive en una sociedad en la que no puede estar tranquilo? ¡Viva la Colombia humana! Junto a él nos acompaña Francia Márquez, nuestra premio Nobel Ambiental, y según la BBC, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. De la boca de estos dos líderes indiscutibles, vamos a saber exactamente qué está pasando y por qué en una ciudad por donde desfilan millones de dólares cada hora, 80% de los habitantes viven en la miseria. Prepárense, porque lo que van a escuchar son palabras mayores. Leonard Rentería, Francia Márquez, bienvenidos. Un honor que hayan aceptado esta invitación. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Me siento complacido de estar en este espacio. Hola Pablo, muchas gracias. El honor es para mí. Un placer estar con usted en esta importante entrevista. Entonces yo tengo varias preguntas y Alejandra también. Vas a tener que aguantarnos un poquito, Leonard, pero tenemos mucha curiosidad de saber lo que está pasando por allá. Así que bueno, yo voy a dejar que Alejandra empiece con la primera pregunta. Pues sí, Leonard, bueno, me gustaría saber cómo, para empezar, cómo describirías la situación actual de las comunidades afro en el país, hoy por hoy, ponnos en contexto. Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que las comunidades afro siempre han sido comunidades de resistencia, ¿no? Que cuando las demás personas de Colombia, al nacer mestizas, ya venían con unos derechos, las comunidades negras no. Es decir, que nosotros hemos accedido a derechos a partir de las conquistas que hemos
sacado adelante. Nosotros no nacimos con derecho en esta parte, incluso nos trajeron o trajeron a nuestros ancestros en un proceso cuando se dio la trata transatlántica, y ustedes saben que posterior a eso las comunidades negras no teníamos derechos ni reconocimiento de nuestra propia libertad. Entonces, posterior a eso, hemos venido luchando para poder tener los derechos que otros ya tenían hace mucho tiempo. Nosotros los tuvimos después, incluso no los tenemos en su amplia magnitud porque gran parte de territorios como el Pacífico aún carece de servicios como el agua, el alcantarillado, el acceso a colegios de calidad, pero podemos decir que en esa lucha amplia, larga, estos 2 últimos años han sido significativos para la comunidad negra. No porque haya cambiado toda su realidad, sino porque los ojos del gobierno, por primera vez, se han puesto sobre esos territorios y no se han puesto desde la postura de siempre, de ay los pobrecitos, de ay vamos a salvarlos, sino de reconocer que en estos territorios hay liderazgos y por supuesto que también hay potencialidades de quienes le habitan, ¿no? Que eso es importante. Entonces los 2 últimos años han sido importantes, uno porque tener a una vicepresidenta negra que viene de trabajar en casa doméstica, de trabajo doméstico, representa una ruptura de casi que el camino que nos conduce o nos ha conducido casi siempre a pensar que la cocina de una persona mestiza o el trabajo en obras era la única o podía ser el único sendero, o ir a la universidad y estar entre los desempleados. Entonces yo creo que Francia ha abierto o ha afianzado un camino importante para las comunidades negras que venían incidiendo en lugares y llegando a lugares, pero que con la llegada de ella considero que hemos podido mirar que hay una referencia que nos dice que es posible llevar a otro nivel lo que hacemos, y eso me parece importante. Pero cuéntanos Desde qué luego ha cosas sido concretas han cambiado con este gobierno, qué cosas ha hecho este gobierno básicamente por ustedes, qué como cambios grandes has visto. qué impacto Bueno, crees que ha habido como en políticas públicas, ¿no? Ahí a partir de la llegada a la vicepresidencia de Francia Márquez. bueno, yo voté por este gobierno, ¿no? Yo hice campaña, pero yo soy muy crítico porque pues yo no tengo compromisos con ningún gobernante, sino con mi pueblo, ¿no? Entonces, más allá de que yo vote por alguien, mi compromiso es con la gente, ¿no? Y hay veces, hay sectores que me dicen que parezco uribista cuando tengo críticas, y hay otros que me dicen que parezco de la extrema izquierda, pero en fin, esos Sí. son detalles de Por la allá en gente, pero por yo allá en quiero, el año, creo que fue en el 2016, sí que parecías uribista. Me acuerdo que te le paraste a Uribe en Buenaventura, tú eras un pelado. Y se la cantaste a Uribe como poca gente se la ha cantado, y se lo voy a poner aquí a la gente para que vean esa vaina, este pelado, como se le plantó a Uribe y lo que le dijo. Bueno, ¿qué les parece esa vaina? Así que de uribista no tienes un pelo. Cuéntame, entonces, ¿cuáles son las críticas al gobierno? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que se ha hecho bueno, bien? ¿Y cuáles son los logros? o sea, yo entiendo que, obvio, un gobierno de izquierda, después de 200 años de república, pues tiene todos los desafíos del mundo, porque entre otras el sistema está estructurado incluso para que los de las licitaciones sean los mismos de siempre, es decir, las empresas que fundan congresistas, que fundan empresarios, para que sean los únicos que tengan capacidad técnica para administrar los recursos del Estado y para que sean los que administren las licitaciones, ¿no? Que eso era un elemento que era difícil romperlo, pero el gobierno empezó a romperlo. Voy a empezar primero con mis críticas para después hablar de lo que yo considero que son apuestas importantes. Mis Chévere. grandes críticas es, uno, que los ministros, no todos, pero algunos, como que no entendieron mucho el mandato del presidente, y entonces veo que no han estado totalmente articulados al 100% en los territorios, por ejemplo, como Buenaventura, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, ministerios como el ministerio, acá hay ministerios de deporte, ministerio de la igualdad, acá están todos los ministerios. Yo creo que todos esos ministerios que han venido a Buenaventura, apenas el último año empiezan a articularse más, porque cada uno estaba intentando hacer algo, pero lo estaba intentando hacer por su propio lado, ¿no? Y eso es un error, porque cuando uno pretende en un territorio generar un impacto, debe haber una articulación. Y yo rescato a alguien, entre todos los funcionarios del gobierno, rescato a alguien que es muy aterrizado y se llama Rubén. Rubén es el gerente de proyectos de la Oficina del Alto Comisionado, y lo rescato porque Rubén ha sido un hombre insistente en que debió existir desde un principio un pilotaje
que permitiera que toda la oferta institucional, ministerios y demás, se entrara a Buenaventura, a las comunas más álgidas de problemas, entraran todos en manada y pudieran hacer todo un trabajo de impacto social que finalmente repercutiera en empezar a generar grandes cambios dentro de esos territorios. Y creo que no todos los del gobierno han entendido eso y eso se convierte en una dificultad. La segunda dificultad del gobierno que critico mucho es que yo personalmente me le he pasado en muchos momentos insistiéndole a gente de comunicación del alto nivel del gobierno, desde que estaba la chica Fonseca en la presidencia, entre otros, y les he dicho, hay una debilidad y es que ustedes están haciendo muchísimas cosas en los territorios como Buenaventura, pero resulta que ustedes no están mostrando lo que están haciendo. Entonces, finalmente, la gente que no conoce, uno cree que no se está haciendo y dos, la misma comunidad que desconoce, pues lo que pretende es que se deja llevar pues por lo que digan los medios tradicionales como Semana, como RCN, Caracol, porque la gente desconoce, pero no ha habido una política clara en términos de comunicación que permita evidenciar y visibilizar lo que está pasando en los territorios, que son obras de gran impacto, de las que yo evidentemente voy a hablar, como lo hago siempre en mis redes sociales, sin que sea parte del gobierno, sin que me paguen por eso, sino como una responsabilidad, porque a mí en la calle me reclaman porque yo me fui a parar a todos los semáforos a hacer campaña. Entonces, como me fui a parar a todos los semáforos a hacer campaña, pues la gente cuando me ve en la calle se siente en el derecho de decirme, bueno, y usted que tanto habló, que nosotros votamos por Petro porque usted nos dio en qué anda el gobierno. Entonces, con ese reclamo legítimo, pues yo también hago el ejercicio por mi parte de comunicar aquellas cosas que yo evidencio que son positivas y que son importantes resaltar. En lo negativo, ha habido mucha vuelta y cómo lamentablemente los sectores más de abajo se ha demorado mucho en llegar al gobierno nacional, no porque el presidente así lo quiera, sino porque muchas veces a los ministros le ha faltado mucho más calle, le digo yo, para poder conectarse directamente con el territorio, con la gente que ellos saben que venimos por décadas trabajando en los territorios. Yo creo que no hay mejor estrategia para un gobierno que acercarse a las entidades, organizaciones de base que llevan 10, 15 o 20 años trabajando, que no se deben a política porque trabajan más allá de eso y que cuando se acabe el gobierno seguirán trabajando. Y es a esas organizaciones con las que se debería articular. ¿Para qué? Para garantizar que la oferta política llegue directamente a las comunidades más necesitadas, que son precisamente con las que nosotros trabajamos en territorio. Pero que si no se entiende así, se termina fortaleciendo a otros sectores, no se fortalece el sector que cuando se vaya el gobierno va a quedar empoderado y va a poder seguir avanzando. Nosotros necesitamos capacitar y fortalecer los procesos para que en el tiempo se mantengan y en el tiempo sigan apostando a gobiernos como este que buscan otra realidad para el país. Eso me parece que es súper importante Leonard, entonces por lo que entiendo, tú, en tu opinión, se está haciendo más cosas de las que realmente se están visibilizando. Es lo que Sí, vienes a claro. decir, ¿no? Por Pero también ejemplo, hemos escuchado, Leonard, a Francia, por ejemplo, quejarse de como el sabor agridulce que le deja el poder, porque en 2 años de vicepresidencia ni siquiera ha podido arreglar, mandar a reparar la carretera de su comunidad, donde hay gente que, pues, que no tiene ni siquiera agua potable. Ella misma lo ha dicho, ¿no? Lo ha reconocido. yo digo que es un ¿Cómo es? desafío. Mm, O sea, es un desafío, Alejandra, y el desafío más grande, ¿sabes qué es? Que nosotros hemos querido disimular una realidad que casi no tocamos y que cuando los negros lo tocamos, a mí me han dicho que soy un resentido social, que tengo rabia, que tengo odio, solo porque yo pongo en la mesa una realidad que es la realidad del racismo estructural de este país. O sea, si no atacamos el racismo, si no lo entendemos, si no lo discutimos, no lo vamos a poder superar jamás. Y para nadie es un secreto, Francia está rodeada de la izquierda, pero es que el racismo es una realidad que va más allá de transversal. lo ideológico. O sea, el racismo está en la izquierda, en la derecha. Obvio, en la derecha esa es una política casi que marcada y es como la base fundamental de la derecha. Pero en la izquierda existe también el racismo, porque lo que pasa es que la gente se niega a creer que una persona negra sea el que dé órdenes o una persona negra sea su jefe, cuando vienen evidentemente de un sistema de república que ha enseñado que es a los mestizos o a los blancos mestizos a los que se le obedece y son ellos los que editan la ruta de qué hacer. Entonces eso es evidente que Francia lo está viviendo y era evidente que lo iba a vivir porque nosotros estamos en un país con unas características de racismo bastante, pero bastante grandes, ¿no? Que eso hay que evidenciarlo y eso es totalmente claro. Pero, por ejemplo,
hablando de resultados, hace unos años, cuando Duque iba a ser presidente, Duque fue al barrio San Francisco, donde yo nací, donde había una cancha, y él ahí en esa cancha le pidió a los habitantes que por favor lo adoptaran, que lo adoptaran como hijo de Buenaventura. Ahí lo dijo. Y Duque estuvo 4 años, esa fue la zona más álgida de violencia, y Duque no hizo absolutamente nada por ese territorio, incluso la cancha donde él dio el discurso, ni esa cancha la mejoró. Pero si tú, Pablo y Alejandra van conmigo a San Francisco, se van a encontrar con que este gobierno está trabajando en una cancha que está quedando maravillosa, que la obra va en orden, que va a tiempo, que contrató los jóvenes de ese mismo territorio que están trabajando en esa obra, y que adicional a eso, la cancha donde se paró alguien a decir que lo adoptaran va a ser una realidad, no por el que pidió ser adoptado, sino por el que nunca dijo la voy a hacer y la está haciendo, ¿no? Esos son elementos cruciales e importantes. Y ahora un punto para Francia, los jóvenes en paz. La gente dice que jóvenes en paz es darle plata a gente para que mate. Yo creo que los que dicen eso no han sido conscientes que precisamente la falta de oportunidad y la realidad de la juventud es la que los ha llevado a convertirse en quienes disparan. Porque los muchachos tuvieron, antes que una oportunidad del Estado, tuvieron una oportunidad negativa de un autor armado ilegal que les dio 500.000 pesos y una pistola para que dispararan cuando el Estado nunca estuvo. Los artistas, los deportistas que yo conocí, que hoy son actores armados o ya murieron en las bandas, pues fueron jóvenes que tuvieron la oportunidad de ser grandes, pero no tuvieron la posibilidad de que un gobierno fijara los ojos en ellos. Y en Jóvenes en Paz le está abriendo la puerta y el camino a jóvenes para prevenir a un sector que nunca ha estado relacionado con la violencia, y a otro que podría o no ser cercano a la violencia, que sí se merecen una oportunidad. Porque si le han dado oportunidad a André Felipe Arias, que se robó la plata con Agringreso Seguro y dejó un desfalco, le dan oportunidad a esta señora Karen Abudine, ¿por qué no darle la oportunidad a un joven que nunca ha tenido la posibilidad de estudiar y salir adelante? Entonces ese programa que sale del Ministerio de Igualdad, que está sacando Francia adelante, permite que en San Francisco, la zona donde yo estoy, que hay 120 jóvenes vinculados a Jóvenes en Paz, ahí viene que están haciendo esos jóvenes, trabajando por primera vez en un proyecto de vida. Están mirando sus potencialidades y están siendo capaces de aportar al territorio en el que nacieron. Es decir, alguien les está diciendo, ustedes son útiles para la sociedad, ustedes tienen posibilidades más allá de disparar. De eso no se habla, pero eso es una realidad. De lo que, obvio, hay congresistas que critican. Ahí está la señora Carolina de Cambio Radical, que es una de las que más critica y dice ese tema de Jóvenes en Paz. Yo siempre le he dicho a ella que ojalá vea esto porque ella vive muy pendiente de las redes. Carolina, véngase a Buenaventura y yo la llevo a los lugares para que usted vea y escuche a esos jóvenes que están en Jóvenes en Paz, y usted mire cómo ese programa le está transformando la vida, porque además reciben una transferencia condicionada que no es pagarle por matar. Es decir, al muchacho, si usted participa, si usted trabaja, si usted se involucra, usted va a tener una transferencia condicionada de 1 millón de pesos si usted da resultados, es decir, que usted está trabajando para eso, pero además a esos jóvenes de Jóvenes en Paz, que van a hacer 1.200 en Buenaventura, van a tener que pasar por organizaciones de base, donde van a tener que hacer algo parecido a una labor social y ofrecer un servicio social para poder también recibir ese recurso. Es decir, que eso nos permite a las entidades, adivine qué, a mi organización que le permite eso, que Jóvenes en Paz, esos jóvenes vengan, ayuden a que crezca mi organización, yo los sigo empoderando y ya no van a volver a la violencia, ni van a ir a la violencia. Van a trabajar por el desarrollo de su comunidad, que son elementos que a mí me parece que son cruciales y que son básicos y que el gobierno debería mostrar porque son hechos de éxito que no se están mostrando, por ejemplo. Leonel, yo tengo una serie de preguntas cortas y concretas que te voy a pedir también unas respuestas cortas y concretas que tiene la gente. La primera de ellas es: tú siendo un líder tan reconocido en Buenaventura y a nivel nacional, todos estábamos esperando que en este gobierno ocuparas un cargo que te permitiera pues seguir con esa labor social mucho más allá. ¿El gobierno nunca te hizo una oferta para trabajar, para ser parte digamos, del poder, para poder realmente cambiar las cosas? Bueno, yo trabajé, Pablo, por medio de un diálogo con la vicepresidenta, trabajé como apoyo a la coordinación del programa Jóvenes en Paz en un periodo de marzo hasta junio, cuando se acabó el contrato, y tuve la oportunidad de estar allí también aportando a ese programa. Ahora en la actualidad no lo estoy, pero sí estuve en ese espacio este año, y pues estamos como a la espera
de si el gobierno decide o no que personas como yo estén allí aportando desde lo que somos y lo que O sea, hacemos, tener un contrato y de si no, 5 meses. seguiremos aportando desde acá. Sí, más o menos de eso, estuvimos allí ese tiempo y ya ¿Tú tienes contacto con la vicepresidenta? Yo te entrevisté aquí con ella y yo sé que tú has tenido bastante contacto, o por lo menos antes de que llegara al poder, tú has seguido teniendo contacto con ella, tienes acceso a ella y concretamente, ¿cuál es la idea que tienes de la labor que ha hecho Francia Márquez por las negritudes y concretamente por el Pacífico colombiano? Bueno, con Francia sí tengo contacto, nosotros hablamos por vía WhatsApp con ella. Es decirte que es de las personas, hay dos personas en el alto gobierno, tres, que siempre responden los mensajes de WhatsApp cuando conversamos. Una es Laura Sarabia, Francia, por supuesto, y Alexander López, que son las personas con las que yo permanentemente converso. Y siempre converso pues para hacerle recomendaciones y hay veces sus regaños también, ¿no? Pero Bien. converso permanentemente con Francia para contarle, para sugerirle también y siempre pues escucha las recomendaciones que ella hace. ¿Tienes un buen concepto de lo que está haciendo en este momento el Ministerio de la Igualdad? Siento que el Ministerio de la Igualdad está haciendo un ejercicio interesante, pero a ese ejercicio interesante le hace falta un ejercicio de mayor ejecución, ¿no? Y pues uno esperaría que haya mayor ejecución, porque habiendo tantos recursos, yo creo que un ministerio como esto sí que tiene donde invertir, al menos de territorios y de apuestas, tiene bastante donde invertir. Buenaventura, por ejemplo, es un ejemplo. Yo sé que Francia ha estado al frente de los ejercicios que están permitieron que lo del acuerdo del Comité del Paro Cívico, con Buenaventura, el Fondo para Buenaventura, que avance. Yo soy testigo de eso. Ella ha estado acá permanentemente haciendo seguimiento. Doy fe de su entrega a este territorio para empujar que las obras que están a este lado del Pacífico se den. Y la recomendación es siempre que haya un capítulo especial del ministerio acá en Buenaventura y sobre todo, pues yo sé que a Francia le toca difícil porque evidentemente es una etapa nueva, pero sí creo que debe ser un poquito más abierta a los procesos comunitarios de base, porque está bien que hay una realidad y una conexión con el Comité del Paro Cívico, pero el Comité del Paro Cívico pues no es la única expresión y entre otras el Comité del Paro Cívico no es una organización de base que haga trabajo comunitario y yo creo que Francia tiene que conectarse más. Es la parte que le ha faltado, conectarse más con los procesos de base para poder construir y trabajar juntos por Buenaventura. Pues ese es un llamado claro el que acabas de hacer. Clarísimo. Muy bien. ¿Qué opinas de que se haya ido a vivir a este barrio de lujo en Cali? Pues mira, mi hermano, yo pase lo que pase, pues yo siempre vivo, me mantengo en Buenaventura, ¿cierto? Y yo voy a decir, bueno, se esperaría pues que la vice siguiera estando en los lugares donde ha estado antes, que el poder no nos lleve a los lugares donde precisamente nos han enseñado que es desde allí que se debe ejercer la ciudadanía desde el poder, no, porque pues evidentemente nos han enseñado que si tú estás en el poder debes estar rodeado como ciudadano, como actor político y vivir en los lugares donde están la alcurnia del poder, no que yo pues no lo concibo así porque creo que uno debería mantenerse más cercano a la gente. Entiendo de alguna manera los temas de seguridad, pero creo que hay alternativas para todo y pues es una decisión propia de ella, pero creo que siempre es más bonito estar al lado de la gente, lo digo porque yo siempre vuelvo al territorio, porque allá los territorios te enseñan algo, Pablo. Yo siempre, cuando tengo dificultades, cuando creo que el ego puede llegar a asomarse a mi ventana, yo vuelvo al barrio popular donde nací, vuelvo a las casitas de madera y vuelvo a los puentes, porque cada vez que vuelvo allá recuerdo dónde soy, pero la gente allá me da el amor suficiente para no apartarme de ellos ni nunca creerme más que ellos. No estoy diciendo que Francia crea más que nosotros, sino que estoy diciendo que hay que estar cerca de la gente porque es la que lo nutre a uno y la que lo alimenta realmente de ese sentir humano, ¿no? Alejandra, ¿tú te acuerdas aquí en España cuando Pablo Iglesias aspiraba al poder y él decía que él nunca iba a salir de su casa en Vallecas y cuando llegó al poder se compró un chalet en una urbanización de lujo y lo criticaron muchísimo por eso? Nadie le estaba diciendo que se estaba robando ni que fue con dinero, no, tenía todo el derecho a hacer lo que le diera la gana, pero a la gente eso le dio muy duro aquí en España. Yo creo que todos
todas esas simbologías cobran como mucho, sobre todo cuando se está en el poder, ¿no? Que hagan esas cosas cuando se está en el poder da, no sé. Pablo, cuando se está en el poder y sobre todo, más si cabe, si eres de izquierdas. Es como, si eres de izquierdas, no puedes. Sí, hay que tener como cierta sensibilidad, cierta coherencia, ¿no? Por otra parte, también, pues tienen una parte de razón en decir, bueno, yo puedo vivir donde me dé la gana, tenemos derecho a ocupar lo que queramos, ¿cómo así que vamos a vivir en guetos o en sitios diferentes, los de una ideología, los de otra, los de un poder adquisitivo, los de otro? No. Por otra parte, también tiene razón, pero el mensaje que le llega a la gente, a la población, es de incoherencia en esas cosas. Yo soy amigo de Francia, bueno, llevo meses sin hablar con ella, pero es una persona que yo he entrevistado muchas veces en el canal, hay unas entrevistas maravillosas que he apoyado y admirado. ¿Y cómo es que una ciudad tan militarizada hay casas de pique? ¿Sí? ¿Cómo es que en una ciudad tan militarizada se permite que actores armados ilegales se metan a un barrio, ¿sí? Usen lanzagranadas, usen fusiles, usen mini UCI en contra de la población civil? Para los que nos están escuchando y que no son colombianos, hay que explicar que las casas de pique son casas donde se descuartiza a las personas. Donde se pica a la gente como picar cebolla. Y eso es doloroso y eso es triste y eso pasa en Buenaventura, pero eso pasa en Tumaco, pero eso pasa en el Chocó, pero eso está pasando y en el norte del Cauca, pero eso pasa aquí en Cali, en el oriente de Cali. Pero eso pasa en Bogotá, donde está la gente negra acentuada, donde está la gente empobrecida. Entonces lo que hay es un estado criminal, lo que hay es un estado racista, gobernado por una élite mezquina que en favor de sus intereses, de una supremacía blanca, se impone, ¿sí? Y le hace la vida miserable a cientos y a miles de familias en este país. Pero fíjate, Leonard, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que ya no estuviera en la cumbre del clima. Creo que no estuvo. Vi a Petro y a Laura Sarabia, pero no vi a Francia. Y dije, pero ¿cómo así? Es una de nuestras líderes medioambientales, la más internacionalmente premio reconocida. Nobel. La Hombre, premio claro. Nobel medioambiental. Bueno, sí, el premio que le dieron a ella internacionalmente corresponde al premio Nobel Ambiental, y no verla en la cumbre del clima, y no verla en esos foros internacionales de clima. ¿Por qué, Leonard? La verdad que es complejo como que entenderlo, ¿no? Es complejo entenderlo porque Francia ha tenido un legado de defensa de la vida asociada al tema del medio ambiente y el territorio, y por supuesto que debería estar en estos escenarios porque creo que está legitimada para estar, y además porque conoce y su apuesta desde la propia experiencia allá en Suárez, Cauca, le permite proponer y opinar en contextos como este tan globales, donde mucha gente muchas veces hay actores que no necesariamente entienden el territorio desde estar allá abajo, sino que lo entienden desde el tema de lo político, de entenderlo desde acá encima. Y Francia pues tiene la característica de entender el territorio asociado al medio ambiente, el medio ambiente asociado al territorio desde abajo. Entonces tiene mayores elementos que le permiten proponer, pero también generar discusión en torno a la relación ciudadanos de a pie con el medio ambiente, y políticas, ahora que está en el poder, política desde el gobierno hacia el medio ambiente en zonas como esa. Entonces yo creo que es la persona que legítimamente tiene mayor validez para estar en escenarios como ese. En todos esos escenarios debería estar por su rol, por su papel, por el papel que ha jugado alrededor de su tiempo, de su vida y de su lucha también, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Alejandra? Pues que debió haber estado allí, definitivamente creo que hubiese sido... Pero yo creo que les dio miedo llevarla. Yo creo que les dio miedo llevarla porque si a Francia yo creo que si la llevan a la cumbre del clima y ve esa farsa, yo no creo que ella regrese aquí diciendo, como dijo Susana Mohamed, la ministra, no, eso fue maravilloso, qué bien, hemos avanzado mucho como humanidad, cuando realmente fue una farsa en la que no hicieron ningún acuerdo vinculante y por el contrario se fueron a firmar contratos petroleros, porque eso fue organizado por un jeque petrolero en una petromonarquía en Dubái, con miles de aviones privados, con miles de lobistas de empresas petroleras. Yo no sé si Francia se hubiera aguantado eso. No, también creo que es una mujer que sigue siendo un poco incómoda al establecimiento, que sea la vicepresidenta, porque
Bueno, Justo eso te iba a decir, que yo No, creo por que su tiene misma sentido fuerza lo que dices, política, claro. porque Francia precisamente se ha caracterizado porque a pesar de que está ahí dentro del poder, ella no se ha quedado callada, ella sí ha tenido que mandar a decir, pues, se aguantan, o ha tenido lo que ha hecho lo que ha tenido que decir en sí. cada momento, ¿no? Entonces, Yo me sí, acuerdo que cuando la justo. entrevisté aquí antes de la campaña de Petro presidente, pues prácticamente palabras mayores lanzamos su campaña para presidenta, ella quería ser presidenta, y yo le dije, bueno, y si tú ganas, ¿tú pondrías a Petro de vicepresidente? Y literalmente contesto y lo pueden ver en el canal. Si el ego lo deja, sí, claro que sí, ¿por qué no? Me encanta. Esa es Francia, esa es Francia. Es- Entonces, no sé, pero sí creo que ha tenido muy poca visibilidad, Leonard, la figura de Francia ha tenido poca visibilidad. Yo no quiero que esta conversación se vuelva un monográfico de Francia, pero creo que a Francia le ha faltado muchísima visibilidad, la vemos desaparecida, no sabemos dónde está, la gente dice, pero ¿qué pasó con Francia? Una persona que arrastró tantísimo para la campaña, que aportó, creo que más de 1 millón de votos a la campaña de Petro, y que en este momento decimos, ¿y dónde está Francia, no? Yo la última vez que la entrevisté en este canal, ya era vicepresidenta, le dije, las cosas de comunicación tienes que organizarlas muy bien porque tú eres la vicepresidenta, convoca, tú rodeas tu gente y tal, no le salgas directamente a medios que sabes que te van a destrozar porque no te van a hacer, lo que quieren es fastidiarte la vida. Y a las 2 semanas no me hizo caso, se fue a semana y le hicieron hasta un reggaetón del helicóptero y memes y una cantidad de cosas, porque al final le sacan la piedra a uno en esos sitios, ¿no? Por más Sí, calmado que claro. seas. Bueno, es que justo están para eso, hacen eso aposta. Sí, ese es su papel, ¿no? Ese es su papel. Evidentemente la apuesta siempre es intentar sacarte de tu espacio y evidentemente la gente pues uno se emociona y la emoción lo lleva a uno a contestar más desde esa emoción, desde una respuesta a eso que estoy sintiendo, que la razón hacia dónde va, y creo que sí ha faltado como una política clara en términos de comunicar más, Sí, ampliar más y visibilizar más a Francia, sobre todo porque también siento que hay mucha gente de la misma izquierda y también de la derecha que hay ese problema porque Francia tiene a una derecha que evidentemente la ha perseguido, pero también tiene una izquierda, una parte de la izquierda, algunos actores de la izquierda que seguramente tampoco están cómodos con que ella sea lo que es, entonces les toca estar ella en el medio de algunas situaciones que evidentemente pueden empujar a que de una u otra manera la quieran borrar del mapa político, sí. visibilizarla, invisibilizarla precisamente porque seguramente ven en ella un potencial de crecer políticamente y evidentemente usted sabe que en la ruta política ya hay marcado algunos caminos aún cuando no ha llegado a las siguientes elecciones. Entonces, esa es una estrategia de ajedrez en la que todo el mundo está moviendo todo y Pero necesita ¿tú saber a crees que quién ella ha identificar, crecido a quién atacar. políticamente? ¿Tú crees que ella ha crecido políticamente desde que está vicepresidenta? Yo sinceramente tengo dudas. Sí, yo tampoco creo que haya un gran crecimiento en cuanto a lo político, en cuanto al aspecto político. Digamos que cuando uno mira en la función pública, desde el rol de funcionaria pública, uno podría decir, listo, desde el rol de funcionaria pública en el Ministerio de Igualdad se está dando una batalla, está dando unas cosas que están teniendo unos resultados interesantes Mm, e importantes. En la vicepresidencia también puede ser, pero como actor político, lamentablemente no es la misma Francia de los tiempos en cuando estaba el proceso de las elecciones, cuando estaba sí. ella proponiéndose para, ¿no? Que eso hay que visibilizarlo, eso es una realidad que no podemos ¿Cómo esconder será la desde relación de lejos. ella con Petro? Me imagino que tiene que ser bastante complejo acceder a Petro. No, no me imagino cómo puede ser la relación de Francia con Petro. Vamos a tener que invitarla nuevamente a que nos cuente todas esas cosas, Francia Márquez, que es nuestra amiga, nuestra vicepresidenta. La hemos empujado todo lo que hemos podido durante años, la hemos admirado, la hemos querido, la hemos desaparecido. No sé si toda esa burocracia le cayó encima. Me parece que ha cometido el mismo error de comunicación que ha cometido Petro y todo el gobierno de no hacerla de Eh, verdad. O sea, ahí lo que tú dices, lo que dijiste desde el principio, ¿no? Ese problema de comunicación. Bueno, tú estás estudiando psicología y comunicación audiovisual también, ¿no? Ya terminaste. no, psicología estoy en décimo, yo creo que en diciembre cierro y espero graduarme el próximo año y estoy ahí haciéndole también al tema de comunicación. Uy, qué Y es como chévere, una hermano. apuesta Buenísimo. bien interesante para mí. El desafío es bastante. Y digo, yo que pues soy un común y corriente con algunas cosas, siento que hay veces como que, entonces me imagino luego Francia. Y sabes que también estoy por pensar ahí un puntico
ahora que estabas tú preguntando, se me venía a la cabeza algunas cosas en relación con el tema Francia, y es el por qué, entendiendo desde el primer año que hay dificultades en las comunicaciones, porque evidentemente eso creo que es entendible y eso lo puede ver cualquier persona, imposible que los asesores no le digan de eso, no han habido acciones inmediatas frente al tema. O sea, pensaría yo entonces, ¿será que acaso tiene que ver con alguna apuesta de alguien para invisibilizar o algo por el estilo? Y lo otro, Pablo y Alejandro, es que Bogotá tiene que dejar de creer que es el centro de todo. Sí, el ombligo del Porque mundo, no ¿no? hay una posibilidad, no hay una posibilidad de descentralización de las comunicaciones porque creen que todo debe estar bajo el auspicio y la bendición de lo que dicen los bogotanos, que son los expertos en Mm, comunicaciones. Entonces, si no hay una descentralización de la comunicación, lo que va a pasar es que hasta que Bogotá no defina si eso de Buenaventura sale o no, no sale. Y mm, eso que debería salir puede visibilizar más lo que Francia está haciendo, lo que está haciendo el gobierno, pero si no lo define alguien sentado en Bogotá, pues sencillamente no sale. Yo mm, creo que ahí tiene que haber descentralización de la comunicación que permita que actores de comunicación de esas entidades en las zonas de alta tensión como Buenaventura pueda tener la posibilidad de darse una dinámica de comunicación desde el territorio, Buenaventura desde lo distrital, hacer una bomba comunicativa, un tema mm, comunicativo propio descentralizado y que eso desde abajo lo puedan subir los que están en el claro. centro del país y no esperar al revés que cuando ellos digan esto es lo que se hace en el momento de término de comunicación se haga, porque de lo contrario no va a haber posibilidad de visibilización de lo que pasa acá, porque todo el sistema de comunicación está centralizado. Desde allá se mandan a los comunicadores para que cubran acá, desde allá se hace casi todo eso. Entonces acá hay comunicadores y periodistas que pueden cubrir acá, pero tiene que venir alguien de allá, los expertos, Uy, no. supuestamente a mostrar cómo es. Leonard, tú como comunicador que ya mismo te vas a graduar, estás a puntito, si fueses responsable del gobierno, de este gobierno, ¿cuál sería una acción concreta, la primera que harías para mejorar la comunicación de esto que justamente nos estamos aquejando aquí en esta conversación? Bueno, yo te lo voy a decir con una propuesta que le hice a alguien de comunicación de Francia, que lo he dicho a Alexander López, que lo he dicho a Laura Sarabia y se lo he dicho a todos. Hay que centralizar la comunicación, ¿no? Uno es el punto principal. Dejar de creer que Bogotá es el centro de todo. Bogotá Mm, no es el centro de todo. Hay que descentralizar, ¿Y ¿no? cómo lo Uno. harías? ¿Cómo lo harías? Y hay un elemento de una propuesta que es clave. Mira, hay corresponsales comunitarios, ¿no? Que es una estrategia de lo que nosotros hemos venido pensando. ¿Qué son los corresponsales comunitarios? En Buenaventura, voy a ponerlo como Buenaventura como ejemplo. En Buenaventura hay 12 comunas. Yo tengo un corresponsal comunitario que es un joven o un comunicador que tiene las técnicas para comunicar y hace dos ejercicios. La comunicación hacia adentro, que es contarle a su propia comuna qué es lo que está haciendo el gobierno y qué está sucediendo, y la comunicación hacia afuera, que es contar a través de las redes y medios nacionales qué está pasando adentro. De esa manera, cuando el comunicador comunitario comunica hacia adentro, la gente valida esa voz y al validar esa voz reconoce que cuando Semana o el de acá viene y le habla, para él ese no es referente porque tiene un corresponsal comunitario de su propia comunidad que le está contando a primera mano qué es lo que ocurre en el gobierno, le está preguntando, le está contando también a esa comunidad cuáles son los errores de ese gobierno y ese comunicador hacia afuera cuenta lo bueno que está pasando, pero también los llamados de atención de la comunidad y esos llamados de atención pues debería recogerlos el gobierno para empezar a presionar al que está haciendo la obra, al que está haciendo esto, al ministro tal, para que realmente funcione el trabajo. Sería la estrategia que yo usaría. Si espectacular estamos sería hablando de eso. país, Mm, si estamos hablando de país, pues hablemos de corresponsales territoriales. Los Mm. corresponsales territoriales hacen esta misma lógica. Entonces, si bajemos, entonces bajamos. Bueno, Buenaventura tiene un corresponsal territorial. El corresponsal territorial es quien direcciona a los corresponsales comunitarios. Los corresponsales mm, comunitarios obtienen información de la base y le llevan la información a la gente. Y luego ellos suben esa información. El corresponsal territorial es el que sube a la regional sube a la nacional y entonces la información nacional llega a RTBC y RTBC comunica directamente lo que está pasando claro. en los territorios, pero se necesita descentralizar la comunicación. Eso, o sea, planteas como un sistema de vasos comunicantes a lo largo de todo el país. A mí esta figura me resuena, yo no sé si a Pablo también, con lo que hacen voceros comunitarios, líderes, Mm,
Claro. sociales, no sé, ahí la diferencia de elegir a una persona que sea el corresponsal comunitario, pero que no sea el mismo vocero o el mismo líder social. ¿No te suena similar, Pablo? Sí, ¿Cómo sería? pero es que además lo chévere de lo que está diciendo Leonard es que la comunicación vaya de abajo hacia arriba, que se genere como se generó, por ejemplo, en el estallido social, que los ciudadanos eran los que comunicaban y luego los demás nos hacíamos eco, incluso a nivel internacional, y eso consigue cambiar las estructuras del poder. No hay nada que asuste más a los políticos que el poder de los medios de comunicación. Por eso cuando un canal, por ejemplo, cualquier canal de estos alternativos que tenemos hoy en día, consigue llegar a mucha gente, uy, no, entonces ahí le piden a uno entrevistas y entonces les da miedo y entonces estos son mejor tenerlos de nuestra parte, ¿no? Y entonces algunos incluso les ofrecen, cuando llegan al poder, les ofrecen contratos y cosas para tenerlos en nómina. Lo que hay que mantener es la independencia. Pero también cuando estaba oyendo a Leonard ahora hablar, estaba pensando, creo que la realidad, sinceramente se los digo, tiene que ser como mucho más precaria. Yo me imagino que cuando una persona llega a un poder de esos tan grandes, presidente, vicepresidente, ministro, alguna vaina de esas, lo tienen que rodear nubes de lagartos, de gente que quiere un contrato, de gente que quiere hacerse asesor, de gente que quiere opinar de todo, saber de todo. Y entonces, claro, yo me imagino imagínense una persona que no es comunicadora. Francia es abogada, ella no es comunicadora. Y los que le rodean quieren hacer como de comunicadores y los comunicadores que tengan acceso a ella quieren asesorarla. Y eso tiene que ser un enjambre y lo mismo le pasará a Petro y lo mismo le pasará a todo el mundo. Y a veces se encuentran cosas muy desafortunadas en comunicación, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa, Pablo, es que la ventaja de hacer la comunicación así es que yo te lo digo con ejemplos, porque a nosotros nos ha resultado. Había una obra en Buenaventura que se habían robado 3.600 millones. Y yo me fui con mis amigos, creamos algo que se llama Notizarcamo en ese entonces, hace como 8 años. Y nos fuimos a inaugurar la obra, que todo el mundo no sabía nada de la obra porque estaba cubierta con una tela verde. Entonces la gente pensó que avanzaba. ¿Cómo así? ¿Se habían robado la plata y la obra. ustedes decidieron hacer como una comedia inaugurándola? Exacto, nadie sabía eso. Entonces yo les dije, mañana vamos a ir a la inauguración del Aquaparque, y la gente pensaba que era verdad, porque la gente veía la tela, pero no sabía que nosotros nos metimos a la piscina sin agua. Buenísimo. A los toboganes que no tenía nada. Y denunciamos todo eso. Todo el mundo, pues, se vino arriba. Evidentemente los políticos no podían decir que era mentira porque yo les estaba mostrando la realidad y les estaba hablando a la gente, aquí hay invertido 3.600 millones de pesos y miren el super acuaparque que tenemos, ¿no? Y les mostré a la gente todo. Finalmente eso terminó con que él terminara preso el alcalde, terminara preso uno por esas responsabilidades de todo eso. Entonces yo digo, cuando la comunicación viene de abajo y la base muestra, tambalea arriba, porque yo te digo, imagínate que en San Francisco, donde está la cancha, el corresponsal comunitario, que es de allá mismo de la comunidad, con su misma comunidad, le cuentan a la gente lo que está pasando con esa obra, y luego esa comunicación sube de nivel y llega allá. Sí. Cuando Semana venga mal informar, la comunidad ya sabe que lo que está pasando. Ya les da igual. Ellos mismos los que están ayudando a producir la comunicación. Exacto. Total. Entonces ya no es que desde allá me van a comunicar, sino que la misma comunidad con elementos está mostrando que sí y que no está funcionando. Por lo tanto, no se necesita que acudan a otro medio. La gente cuando vea eso, la gente dice, no, si yo quiero enterarme, yo por qué tengo que ir para allá si acá tengo un corresponsal comunitario que me está contando de primera mano qué es lo que está pasando. Yo vivo acá y me queda más fácil que venir a creerle a Semana, ¿no? Que son elementos de la comunicación, Leonard, que si van al revés, funcionan. y qué importante, mira, eso que contaste, esa acción se conoce como artivismo, o sea, es utilizar el arte, a través del arte y hacer activismo, ¿no? Y promover esas transformaciones sociales. Y aquí entramos a un tema que, bueno, precisamente esta semana, no sé si cambiamos mucho de tercio o si quieren hablar de otra cosa, pero precisamente esta semana estamos en la Semana del Petróleo. ¿Sí? ¿Qué es explícanos, ¿qué es eso? Yo sé Bueno, que tú fuiste a dar conferencias a Colombia, a varias ciudades, y ahora te voy a preguntar qué es lo que estás haciendo. Bueno, ahora les contaré sobre eso. Yo creo que Leonard nos puede contar mucho más sobre Petronio, pero es el festival de música del Pacífico, digamos, más importante que tenemos. Para mí va a ser la primera vez que asista a él, pero desde luego es un escenario en el que se pone de manifiesto la importancia de la música, del arte, de la gastronomía para la cultura afrocolombiana,
y de esta zona, ¿no? Del Pacífico. Entonces, creo que ahí es un elemento, tú lo decías, con esta acción de artivismo, cómo consiguieron que se hicieran cosas. Bueno, ¿cómo crees que el festival, este festival del Petronio Álvarez, digamos, contribuye o cómo impacta a la preservación y promoción de las comunidades afro del país? Bueno, yo pienso que primero el Festival Petronio es un elemento clave para el desarrollo de la cultura, pero también es un elemento clave para la preservación y conservación de la misma, teniendo en cuenta uno que en el país existen pocos lugares o pocos epicentros que logren trabajar por la salvaguarda de la cultura, la preservación y la conservación, que son súper claves y que además esos elementos de espacios como el Petronio permiten que los territorios como Buenaventura o el Pacífico, donde se produce mucho en términos de arte y cultura, tengan lugares de visibilización. Porque cuando no existen estos espacios, lamentablemente los formadores, los gestores culturales suelen a debilitarse un poco porque ya sabemos que el apoyo en esos territorios de alcaldías y demás es muy, pero muy poco. Y casi que los secretarios llegan a esas alcaldías, pues tipos ahí por el que puso plata para la campaña de X alcalde. Entonces no llega con la misión de hacer, sino con la misión de traer para los bolsillos. Entonces yo creo que el petróleo se convierte en ese elemento clave, pero sí es fundamental que empiecen a existir unos ramajes del petróleo, que no sean solamente los zonales, que por ejemplo en Buenaventura hacen zonales de petróleo, donde antes del petróleo se presentan para escoger a quienes van a presentarse o que compiten para presentarse luego ya en el petróleo, pero sí debería existir un ejercicio que permita tener un ramaje para que ese ramaje en los territorios asociados o que alimentan el petróleo durante todo el año, pues tengan diversas actividades que permitan dinamizar un poco el sector artístico y cultural y generar también la posibilidad de economía alrededor de eso, porque sabemos que el petróleo genera un fortalecimiento de la economía en la medida que los hoteles se llenan, los emprendedores pueden vender, hay pasarelas, hay de todo, hay una dinamización de la economía, pero con el ramaje lo que vamos a hacer es que lugares como Buenaventura esté de fiesta cultural durante todo el año en unas épocas importantes, y eso también va a permitir que no solamente se centralice en el petróleo cuando sea en agosto, sino que durante el año Buenaventura tenga la oportunidad de llenar los hoteles, de tener emprendedores vendiendo, de tener artistas y gestores culturales presentándose que ganan algo, porque si no, esto durante el año, pues lamentablemente eventos culturales las alcaldías casi no hacen, casi no hay espacio, y si no hay esos escenarios, se va debilitando un poco todo el tema de lo artístico y lo cultural. De hecho, Leonard, conservación. para mí fue una sorpresa. Yo que soy una desconocedora, o sea, como decía, es la primera vez que voy a asistir a un festival del petróleo. Claro, en mi cabeza estaba la idea de ir a las comunidades, ir a los pueblos, ir a Buenaventura. O sea, yo pensaba que el petróleo era en varios pueblos de la región. Cuando me di cuenta, no, solo son 5 días y se celebra en Cali. Entonces yo me quedé así como, uy, wow, y toda la gente que no pueda ir, que... Claro. Oye, hablando de arte, Leonard, te cuento que hay una amiga mía que te quiere dedicar una poesía. Y la voy a embalar porque se le está yendo la hora, porque sé que tiene un compromiso ahora y va a salir corriendo. ¿Eh? Quiero que sepas que Alejandra es una de las voces colombianas más reconocidas en el exterior. Entonces, muchas de los anuncios que oigas de Iberia, de cosas así, que oyes una voz espectacular, es ella. Tiene además la característica de tener un acento neutro, maneja los acentos espectacular. Y entonces me dijo que quería dedicarte una poesía, así que lo siento, tenía que embalarte porque te estás quedando sin tiempo y digo que vas a salir corriendo. Gracias, Pablo, por la embalada. Esas embaladas son bonitas. Bueno, mira, elegí un texto de Mariela del Nilo. Ella es una poeta de aquí de la región del Valle del Cauca, de Buga, precisamente. Así que este poema se llama Herencia. Todo en mí viene desde lejos. Soy un velero antiguo. Me labraron las manos de 2 razas. Viajo de continente a continente. Esta herencia me dieron mis abuelos. Soy América, España. Llevo nombres escritos en las velas,
con dura sal amarga. Las conocen las islas y los puertos, Huáscar, Cachaputec, Baltasar, Atahualpa. Y las piedras de América se estrechan en el idioma de las lágrimas. Soy un velero antiguo, llevo sueños escritos con palabras. Los conocen las islas y los puertos, Guadalquivir, Cádiz, Castilla, Andalucía, Granada. Y en mí gritan los siglos, y la tarde se apaga con azul de romance y claveles en rojo sobre el atlas de España. Todo en mí viene de lejos, es una herencia, y quien se acerca a mí besa distancias, como el rayo del sol besa en el mármol la casta desnudez de las estatuas. Wow. Elegí uno que hablara del ir y venir, ¿sí? De los que estábamos allí, de los que estamos acá. Y la figura del puerto, qué interesante. Oiga, ¿cómo El criticaron puerto. a Buenaventura porque llegó un transatlántico de turistas a Buenaventura? ¿No? Qué gente tan envidiosa. O sea, pareciera que las únicas noticias que quisieran de nosotros son las de desgracia, ¿no? Que pareciera Sí. que solamente fluyeran desde acá noticias Solamente estamos negativas, ¿no? Y que a esperando partir de las noticias de las negativas. chotas y los espartanos, ¿no? Parece que es lo único que... Oye, y a propósito, ¿cómo está la lucha de las bandas allá? ¿Cómo está la vaina de la seguridad? Bueno, ese es otro punto que tengo que contarte porque ustedes saben que hay una mesa de diálogo entre los chotas y espartanos y el gobierno nacional. Y tengo que reconocer que hay una disminución significativa de casi el 80% más de hechos de violencia asociados a asesinatos. Están en tregua y desde que Qué empezó el bueno. proceso ha habido momentos de quiebre, pero tengo que reconocer, Pablo, que hoy la ciudad está en un estado de tranquilidad. El gobierno está haciendo un buen ejercicio ahí, pero yo también tengo una crítica frente a ese ahí, que la he venido haciendo hace rato, la dije con María Jimena Buzán y la repito, está bien el proceso de paz, pero el proceso de paz requiere algunos elementos de empoderamiento comunitario porque el gobierno no va a estar siempre. Entonces, como el gobierno no va a estar siempre, necesitamos que los diálogos también tengan espacios de conversación entre los actores y la comunidad y que la comunidad empoderada tenga capacidad también de exigirles respetar el derecho a la vida, la seguridad y la paz para que cuando el gobierno deje de estar y las bandas sigan en su accionar, porque no sabemos qué pueda pasar, el pueblo empoderado tenga al menos la capacidad de llamar la atención a estos actores desde el empoderamiento y desde el uso de su palabra y compromiso para decirles no estamos de acuerdo con lo que está pasando, porque si no hay empoderamiento, si vuelve la violencia, la comunidad no va a tener elementos para decirle al actor, vea, deje de matarnos, porque no va a haber la confianza ni de pronto los liderazgos que sean capaces de confrontar y enfrentar eso. Entonces ahí sí el gobierno necesita, además de esto que está teniendo resultados, es entender que como no es permanente y no se acaba en 2 años, necesita dejar sentado unas bases para que haya capacidad instalada, para que cuando empiecen otras realidades, si llegan a pasar en futuro, pues haya quien pueda decirle a estos actores, no, nosotros como comunidad estamos en desacuerdo con esto y ustedes se comprometieron con la paz, respeten este acuerdo, que me parece que debe ser clave también. Lo que pasa es que necesitaríamos entonces 1 millón de Leonas Renterías, de gente con el valor que tienes tú y la sensibilidad. Yo le decía a Alejandra antes de la entrevista que tú eres una de las personas más valientes que yo conozco. Tú literalmente, Leonard, te has jugado la vida precisamente por defender la paz en un territorio tan violento como Buenaventura, por precisamente en el sitio de uno de los sitios de más desigualdad del país, de uno de los países más desiguales, como es Buenaventura, precisamente luchar contra todo eso. Recuerdo que en alguna época que te has tenido que cambiar de casa 20 veces, 30 veces, que has tenido todas las amenazas, que el gobierno al final tuvo que protegerte. Al principio te protegían dándote un teléfono, un celular y un chaleco antibalas y tú seguías haciendo tu labor a pie de calle. Y todo eso a mí me parece increíble, que de verdad te lo digo sinceramente, y es una crítica que hago directamente aquí al gobierno, que no tengas un papel importante en el gobierno del cambio, porque tú has sido fundamental en el Pacífico colombiano, lo que has liderado tú, la imagen que has generado tú desde allí, desde a pie de calle, desde jugarte tu propia vida. ¿Cuántas veces he intentado yo hablar contigo y estabas en un sitio escondido en otro y era difícil incluso llegar a ti?
tenías que cambiar de sitio constantemente. ¿Cómo está el tema de tu seguridad ahora? ¿Tú tienes protección? Y sabes qué es lo peor, Pablo, que como tú sabes que en el 2015 mi familia sufrió el arrebato cuando sacaron a mi cuñado, que también era líder, lo sacaron de mi casa y lo mataron en la calle siguiente y nos obligaron a migrar Sí. y terminamos viviendo allá en un hogar de Paso de Cali. Tú te diste cuenta de eso, nosotros volvimos y después en 2016 hubo la realidad de Álvaro Uribe que nos llegaron amenazas, panfletos y de todo, nos reportaron el esquema de seguridad. Y tengo que decir con mucha tristeza, hermano, que durante el gobierno Santos y el gobierno Duque nunca tocaron mi esquema de seguridad, siempre permaneció intacto, pero unos meses después de que llegara el gobierno Petro, me levantaron la seguridad y tengo solamente un hombre que me acompaña ¿Qué? y desmembraron ¿En el gobierno de Petro te han quitado la escolta? desmembraron el esquema de seguridad y me Uy, dejaron un hombre hermano. que es el único que me acompaña ahora, aunque nosotros sabemos que la realidad es fuerte y es una realidad, digamos que desde que llegó el gobierno llevamos 2 años ya con un esquema desmembrado, sin que haya una respuesta clara. La gente conoce cuál es mi situación de seguridad, evidentemente todo el mundo lo sabe, porque la gente en la ciudad cuando me ve en la calle me dice, es porque anda solo, Uy, usted no puede no, andar solo con hermano. una escolta, cuídese, no salga a la calle si es necesario. Pero en este gobierno tengo que reconocerlo que eso pasó, incluso ahorita nos hicieron estudio de riesgo y se supone que los gobiernos de derecha son los peores, pero el gobierno de derecha, la resolución que a mí me evaluaron por allí en mayo y la resolución es agosto y no ha llegado, en el gobierno de derecha lamentablemente hay que decirlo, pero ellos me evaluaban y al mes ya tenía mi resolución y ahora me toca estar detrás de ellos para una resolución que dice qué va a pasar con el futuro de mi seguridad y llevo desde mayo, junio, julio y ahora en agosto solicitando una respuesta de la UNP frente a ese tema. No, hermano, ahí sí Lamentablemente la perdóname, pero UNP te no vamos a tiene una ayudar. resolución Yo le ruego a la gente que nos esté oyendo, que que es un ojalá que tema sea bastante mucha, complejo, pero que etiqueten a Augusto Rodríguez de la UNP, que etiqueten a Petro, que etiqueten a Francia, porque Leonard Rentería necesita protección del Estado. Es uno de los líderes sociales colombianos que más se ha arriesgado, que más se ha visibilizado. Siendo prácticamente un adolescente, se enfrentó ya directamente a Álvaro Uribe y de ahí en adelante lo que ha hecho es épico. Entonces, ahora sí pongámonos serios, gente, etiqueten, vamos a hacer un hashtag, vamos a lanzar, pónganle cuidado a mi Twitter, porque vamos a lanzar un hashtag ahora mismo, pidiendo protección para Leonard, precisamente para que pueda seguir haciendo la labor social que hace. Y también, vuelvo y repito, me extraña muchísimo que el gobierno del cambio no lo haya tenido en cuenta. Tuvo simplemente un contrato de 5 meses, cuando es una persona absolutamente representativa de lo que hizo la juventud colombiana en las calles, que se dejó la vida sobre el asfalto para que tuviéramos un gobierno del cambio. Así que, bueno, perdóname que haya sido un poquito serio en esto, pero es que me has dejado de piedra. Yo eso no me lo imaginaba, hermano, porque no me imagino tantas personas que tengan el riesgo que tienes tú. Yo tampoco me lo imaginaba, porque nosotros llevamos ya, después de todos los acontecimientos, casi 9 años, mi familia y yo, porque hemos tenido que estar de un lugar a otro y porque hemos decidido apostarle la vida, uno, a quitarle los niños y los jóvenes a los violentos, a través de los programas que nosotros atendemos, que precisamente hace eso, quitarle la niñez y la juventud para que no sean actores armados ilegales en el futuro, enfrentar el sistema de corrupción local, nacional, también se ha hecho, esa es la tarea que hacemos todos los días y que ahora nos toca hacer con mayor cuidado porque evidentemente pues no tenemos las garantías de seguridad del Estado colombiano y esa garantía no las tenemos hace 2 años desde que empezó este gobierno, porque Uy, no, anterior increíble, a este increíble, gobierno increíble. habíamos tenido todas estas garantías. El otro día asesinaron al director de la cárcel modelo de Bogotá, que iba por la carrera 30, creo que con la calle 80, lo asesinaron porque el director de la cárcel modelo de Bogotá, imagínense el riesgo que tiene ese señor, no tenía un vehículo blindado y tenía una escolta mínima. Entonces, imagínense, bueno, no quiero decir más, pero vamos a hacer esa tendencia. Levántanos el ánimo un poquito, Alejandra, que me he quedado de verdad descompuesto con esta noticia. Bueno, bueno, le decía a Leonard, no sé si Leonard nos quisiera también compartir alguna de sus poesías. Antes Ay, por le favor, propuse ese hermano. ejercicio Esa y me fue dijo, me fuerte, encanta la idea. Así que no sé si quisieras ahora esa compartirnos fue algo. fuerte. No sé si, porque a mí me gusta escribir fuerte como las realidades que vivo. Sí, Y esto cuando lo escribí, no había vivido una situación como esta, pero
posterior se vivió que dice, vengo yo con mi familia de mi tierra desplazada. Después de un largo camino, a otra tierra hemos llegado. Nos debiste la mirada de los que nos ven extraños, pues algunos se imaginan que venimos a hacer daño. Venimos pasando penas descalzos y sin comer, porque para salvar la vida no hubo tiempo de recoger ni siquiera los zapatos para poder caminar, pues en medio de las balas uno no puede pensar. No importa salvar la vida, que es importante, lo demás se consigue en el camino y adelante. Somos hoy los caminantes que caminan sin saber dónde pasarán la noche y qué tendrán de comer. Un esposo sin trabajo y un bebé que amamantar y otros hijos tenebrosos de lo que pueda pasar. Resistimos tanto tiempo la violencia en su acción, pero esta vez la vida nos causó una destrucción. Se quedó el cuerpo sin vida de nuestro hijo el mayor, pero lo que no dejamos fue este profundo dolor. Qué desgracia tan grande la que hoy hemos vivido, no pudimos enterrar a nuestro hijo querido. Y ya andamos mendigando, quién nos da un plato de comida y quién nos ayuda a buscarle este problema una salida. Desplazado se llama esa poesía, que habla un poco de lo que toca vivir a la gente. Espectacular, Cuánto dolor, hermano. pero también cuánta esperanza. Sí, qué fuerza tienes. Qué fuerza, Leonard, qué fuerza. Hay Yo te invito a que hagamos un ejercicio de comunicación, que cuentes con palabras mayores como si fuera tu canal, que vengas, que es difícil localizarte, pues precisamente ahora veo por qué. Pero quiero que tengas este altavoz, quiero que toda la gente de la zona de Buenaventura te cuide, que el pueblo de Buenaventura te cuide. Eres uno de los hijos más valiosos que puede tener el Pacífico colombiano, es un orgullo para el país. Este gobierno tiene que reconocerte, ayudarte, protegerte, y yo invito a todos los que nos hayan estado escuchando que este vídeo se lo etiqueten a Petro, a Francia, a Augusto Rodríguez y a todo el mundo, que lo hagamos viral. Tenemos que cuidarte, hermano, eres una joya. Muchas gracias, mi hermano, a ti por amplificar este mensaje y por representar una fuerza que nos permite a los que estamos en el día a día luchando mantenernos. Hay días que son más complejos, pero creo que hay una responsabilidad coherente y consecuente con el territorio, con la vida misma, y seguiremos aquí luchando hasta donde la vida nos lo permita. La idea no es perder la vida, seguramente habrá momentos en los que toque pausar para conservar la vida, pero seguiremos firmes con los propósitos de resistir, a seguir existiendo también. ¿Por qué no hacemos un poquito de reportería contigo desde Buenaventura? Grábanos ahí, aunque sea con el teléfono, cualquier cosa que quieras que veas, cualquier personaje que encuentres en la calle, lo que tú quieras, tú me lo mandas y porque quiero que la gente mantenga viva tu presencia en el canal, que estés todo el tiempo apareciendo, que la gente siempre te tenga cercano. Viene el 2026, hermano, y a mí me encantaría verte en un cargo de alta responsabilidad, para que puedas tener todo el poder para hacer esa labor que llevas haciendo contra viento y marea y con las uñas, que la puedas hacer desde una situación de poder, ya que aparentemente el gobierno del cambio no te ha dado esa oportunidad como debería, ¿no? Creo que un contrato de 5 meses por una persona que se ha jugado la vida desde hace tantos años como tú, pues no es suficiente. ¿Qué opinas, Alejandra? Te toca despedir a Leonard y el programa, porque yo seguiré hablando con ustedes 2 horas seguidas, pero tú tienes una presentación. Por cierto, ibas a dar unos talleres de voz en Cali y en Bogotá, ¿no? ¿La gente puede ir a eso? Sí, claro que sí, están invitadísimos. Bueno, es verdad que estos talleres están enfocados más para profesionales de la voz, pero profesionales de la voz en su amplio espectro, ¿no? Puede ser un profesor, una persona, tú mismo, Pablo, que trabajas con la voz, el mismo Leonard, que usa su voz como canal de comunicación para transmitir esos mensajes importantes a las comunidades. Bueno, pues estos son talleres que he preparado, se llama La Voz Propia, junto a un grande también bueno, él es un actor, se llama Roberto Garcés, es actor, cantante, actor de doblaje, y pedagogo vocal. Entonces, junto con él hemos preparado estos talleres que los vamos a dar este sábado, precisamente sábado 17 de agosto en Cali, en el barrio San Antonio. Y el miércoles 21 de agosto estaremos en el Teatro Charlotte de Bogotá. Voy a dejar los links, tú me los pasas, yo los dejo en la explicación del vídeo para que la gente que quiere, que esté interesada. Un privilegio además, porque una de las locutoras colombianas internacionales potentes que hay, para que aprendan a hablar bien bonito y potente. Oiga, qué chévere esta charla, tenemos que repetirla 1000 veces. Bueno, Leonard, yo no sé,
Sí, Yo no que te sí. digo más. Palabras mayores es tu casa, hermanito. Yo quiero verte por aquí siempre, 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 siempre. Reportajes, mándame vaina, mándame vídeos. Oye, me desperté aquí, Vale, mira mi lo que hermano. estoy viendo, es total, 2 minutos. Y se lo mandamos a todo el mundo de Palabras Mayores. Van a estar encantados con tus contenidos. Que yo estoy seguro, Leonard, que a ti el tiempo que te ha dado siempre la razón en el cariño de la gente te va a dar también la razón en las grandes obras sociales que están por hacer en Buenaventura. Asignatura De pendiente verdad para que los sí. colombianos. Y para terminar La con verdad una que sí. nota gustosa, Leonard, cualquier persona como yo, que es la primera vez que vamos al Petronio, que no nos podemos perder del Petronio Álvarez. O sea, no se pierdan la puesta en escena, o sea, no se pierdan la música del Pacífico, porque muchas veces llegan hasta allí cantadores de río, que son los señores más y las señoras más adultas que llevan el saber a sus espaldas, y la música del Pacífico tiene una capacidad de conectar y de limpiar de una forma impresionante. No dejen de tomar el buen biche, el pipilongo, la tomaseca, que son bebidas tradicionales que son buenísimas. Y por supuesto, el tema de los diseñadores y las diseñadoras del Pacífico, que tienen prendas de todo tipo y que son maravillosas. Y pues evidentemente la gastronomía. O sea, no dejen de probar la gastronomía. La gastronomía del Pacífico es maravillosa. Entonces, Hermoso, prueben todo. Prueben el camarón, hermoso. la piangua, el tapado de pescado. Prueben Oiga, ¿ustedes se absolutamente van a ver todo. allá o no? ¿Tú vas a ir Me al voy a tener... festival, ¿Tú vas a estar? Leonard? Sí, Pues yo tengo ganas de ir, sí, véanse claro. allá. Por supuesto. Por favor, háganos un Esa es una reportaje buena del idea. festival, lo sacamos aquí en Palabras Nos Mayores encontramos para y que le nos dé damos envidia a envidia. Pablo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Esa es ¿Hacemos un una buena reportaje del idea. festival? Eso sí me gusta. Hagámoslo. Voy a ¿Cuándo cuadrar es? todo ¿Cuándo para es? poder estar allá. Empieza Empieza hoy o mañana, ¿no? sí, sí. Y va hasta el domingo. Yo ¿Sí? iré el sábado, Bueno, estaré. pónganse de Bueno, acuerdo ya nos y hacemos un coordinamos. reportaje y se lo mostramos a todos los que quieran disfrutar de lo que es el arte magnífico del Pacífico colombiano. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer la tarea Gracias, Pablo. que nos pusimos aquí. Leonard, te queremos muchísimo. Te esperamos muchas Mira, veces mi por hermano, Palabras muchas Mayores, gracias. ¿vale? No te olvides de Placer Vale, nosotros. Pablo, conocerte, Leonard. bendiciones. Aquí Alejandra, estaremos. muchísimas gracias. A ustedes, A mí me tienes gracias. que enseñar a respirar mientras hablo porque una vez estaba haciendo un monólogo tan largo que empecé a marearme y casi tuve que terminar. Pues Se me vamos olvida a hacerlo, respirar. vamos a hacerlo. Bueno, cuídense Abrazo, mucho. chicos. Hasta Chao. siempre. Chao, hermano.